El Señor me está hablando de esta palabra. Dice, los discípulos recogen espigas en el día de reposo. Viene siendo Mateo 12. Mateo 12. Aleluya. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos les dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿qué le dijo Jesucristo? Le contestó a los fariseos de esta manera. Dice: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Acuérdense que David está en el Viejo Testamento y ellos tenían en las manos las escrituras del Viejo Testamento. Jesús, de Mateo en adelante, el Nuevo Testamento, se estaba escribiendo mientras él caminaba por la tierra. Pero en ese tiempo ellos conocían lo que era el Viejo Testamento y pasaban por alto muchísimas cosas de la palabra, ¿verdad? Y él le contesta con lo que ellos conocían, con lo que ellos se relacionaban. El Señor te va a hablar con las cosas que tú reconoces y las cosas que tú has vivido, has leído. El Señor se va a relacionar contigo de esa manera, ¿ok? Así sea la circunstancia que tú estuvieses viviendo en la tierra. Dice el número 4: como entró en la casa de Dios y comió los panes de los propicios, que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. Él era un rey y no era sacerdote, ¿verdad? Tenemos que prácticamente saber las posiciones que tenemos sobre la tierra. Si nuestra posición es ahora mismo, porque no conocemos a Cristo, no la conocemos, entonces vamos al Señor y le pedimos al Señor que nos revele. No era lícito que David entrara y comiera de las cosas que estaban, que solo los sacerdotes podían tocar. Pero lo hizo. Me pregunta: ¿el Señor castigó? Tenían hambre. Ser el Hijo de Dios. Tenía el corazón conforme al Señor. Imperfecto como David, habemos muchos. Pero el Señor conocía el corazón. Y le permitió. Y permitió muchas cosas en el día de reposo. Él mismo hizo muchas cosas en el día de reposo. Sabemos que los fariseos vivían una religión. No conocían una relación. Vivían una religión de lo que hubiesen aprendido. No estaba mal conocer la palabra, pero no era suficiente, porque su corazón no estaba listo y dispuesto para recibir las revelaciones de Dios a través de la palabra escrita en el Viejo Testamento. Ahí se encubre mucho poder de Dios. Un pastor me dijo: vivimos en la nueva gracia, ya no tenemos que pensar en lo anterior. Digo, yo sé, nuestra vida y el pasado quedó atrás, pero la Biblia es una y es completa. Y le digo otra cosa. Me dice: sí, pero vivimos en la gracia. Y yo le digo también en la misericordia. Y me dijo de esta manera: nosotros tenemos que seguir el Nuevo Testamento. Y yo le dije: tenemos que seguir la Biblia. ¿Por qué? Dios Padre, Dios Hijo
y el Espíritu Santo, completo. El cristiano se levanta mucho contra los judíos porque se quedaron en el Viejo Testamento. Y nosotros los cristianos hacemos lo mismo. Nos quedamos en el Nuevo sin pensar en lo que Dios hizo en el pasado y cómo vino todo a relucir y el poder del Dios verdadero, de la creación que usted está parado en esta tierra. Jesucristo vino a cumplir la ley, no a disminuirla, no a quitarla. El Señor vino a quitar vendas en los ojos de muchos. Vivimos en la gracia y la misericordia para que usted tenga ahora mismo tiempo y no se pierda. Pero no se queda nada más en eso. Se quiere conocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. Pero también es necesario conocer lo que pasó en la antigüedad para que sepa que los varones de Dios tuvieron que pelear. Tuvieron que confiar en Dios para que pueda venir de lo alto y destruir lo que no era de Él. Muchos varones de Dios en el pasado, te puedo mencionar muchos, aclamaban a Dios para que se hiciera la voluntad de Dios sobre la tierra. Y si no conocemos eso, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces Jesucristo le hablaba a los fariseos en las cosas que ellos creían saber, pero lo hubiesen leído. Y lo pasaron por alto. Pasaron por alto que no había un día de esos. El Señor trabajó y sigue trabajando. ¿Qué día de reposo tú me estás hablando? Si hay que hacer la voluntad de Dios, se tiene que hacer a tiempo, destiempo y en todos los tiempos. Vamos a dejar de llevarnos a pensar que Dios es un Dios de límites. El humano tiene límites, pero el Señor no. Él es el Dios, el creador, el que todo lo puede, el que quita, el que pone, el que lo desobediente lo remueve para promover a los que son obedientes. Quitó a Adán para poner a Jesús. No quiso, fue la decisión de Adán. Por eso acarreamos ahora mismo una carne pecaminosa. Que Él sabe en su amor y su misericordia que Él tuvo que mandar. Él mismo se tuvo que hacer carne. Degradarse a lo más bajo. Venir en carne ¿para qué? Para que usted hoy pueda conocer a Jesús. La prédica pasada dije, muchos queremos ver algo tangible, físico, para poder alabar. Queremos ver los milagros para poder reconocer. Queremos ver cosas que se muevan para poder nosotros creer. Y el Señor te está esperando para que tú creas sin necesidad de ver. Porque Dios es un espíritu, óyeme, Él es espíritu. Él se manifiesta en la carne si Él quiere, porque Él no tiene límite. Él es un Dios sin límite. ¿Ok? Y le vengo a hablar a los cristianos. Y le vengo a hablar al pueblo que no conoce de Jesús. Y le vengo a hablar al pueblo porque Él vino por todo. Él vino por los pecadores. Él dijo, oye, yo no vine por los sanos, yo vine por los enfermos. ¿Qué enfermedad el Señor hablaba? De aquellos que tenían la mente cauterizada, aquellos que estaban enfermos en el cuerpo, en la carne, aquellos que necesitaban liberación, aquellos que tenían el corazón lleno de rabia, de odio, de resentimiento. Por eso el Señor vino. Él vino a enseñarnos que no había un día de reposo, tenía que seguir trabajando. Aunque tuviésemos hambre, teníamos que seguir a Jesucristo como esos discípulos que tuvieron que caminar con Él en lugares desiertos, con poca agua, con poca comida. Y el Señor multiplicaba, porque eso es lo que Dios hace, multiplicar. Pero no lo libró de caminar en el desierto. No lo libró, escúchenme, no lo libró a los discípulos de que hagan su voluntad al final. Y muchos fueron muertos. Pero dice el Señor, no te preocupes. No te preocupes porque la carne, nosotros vamos de nuevo al polvo.
Lo que importa es que tú hagas aleluya. Recuérdense que le preguntaron a los discípulos, ¿y quiénes son los que heredan el reino de los cielos? ¿Quiénes son los que suben arriba? ¿Quiénes son los que van al cielo? Y él le contestó de esta forma. Le digo, aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Y la voluntad de mi Padre, ¿cuál es? La voluntad de mi Padre, ¿cuál es? El que no conozca, que se meta con Dios. El que no conozca, que venga la palabra y la lea. Y no solo leerla. Señor, revélame cuál es la posición. Revélame lo que tú me quieres decir en esta palabra. Iglesia, no hay tiempo de reposo. Este es el tiempo de levantarse. Este es el tiempo de comer del pan de vida. Este es el tiempo de beber y comer. Se lo vuelvo a decir, este es el tiempo de beber la sangre de Cristo. Y ese es el tiempo de comer su carne. Ese es el tiempo de pedir perdón. Este es el tiempo de restituirse y decirle, Señor, yo no tengo el poder, pero tú lo tienes. El que vive en secreto haciendo cosas que a Dios no le agrada, el Señor te lo está viendo. Te lo está viendo. Es lo que no quiere que en tu corazón haya que un espíritu que conlleve a que tú no vengas al Señor porque te sientes sucio. El Señor lo que quiere decirte que, oye, por eso Él vino y Él trabajó hasta los últimos días. Él vino, fue por todos. Él sigue trabajando porque su espíritu está aquí. Él no murió, Él resucitó, Él está aquí. No porque lo digo yo, es porque hay que vivirlo. ¿Quién soy yo? Yo no soy nadie sin Él. Usted no es nadie sin Él. El Señor le dio un espíritu que le corresponde a Él. Y le dio una alma que le corresponde a Él. Y le dio un cuerpo que le corresponde a Él. Y si usted tiene un dueño, Dios es su dueño. Es su Señor. Es su Salvador. Jesucristo lo es. Pero yo quiero hacer mi voluntad. Yo quiero hacer mi voluntad. Yo quiero hacer esto. Yo quiero hacer lo otro. El Señor te dio chance. Todo no es lícito, pero no todo conviene. Ten cuidado. Ten cuidado lo que estás haciendo porque Dios te está viendo. Él es el dueño de la ley. Él escribió la ley. Y cuando rompemos las leyes, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Va a haber una consecuencia. Pero el caso es que en la consecuencia puede vivir contigo. Él no te va a dejar. En la consecuencia Él te va a levantar. Él se va a glorificar. Porque se glorifica en las debilidades del hombre. Él te va a levantar. Y Él va ahora a decir, ahora yo soy tu Dios y te levantaré. Y te verán y van a ver lo que yo soy, quién soy y quién verdaderamente he dicho que soy, el gran yo soy. Amén. Aleluya. Dice el número 5. ¿O no habéis leído en la ley, como en el día de reposo, los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? No tienen culpas. Él no lo culpaba. No lo culpaba. Dice, pues os digo, número 6, que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa, misericordia quiero y no sacrificio. Eso está terrible. Esta palabra está terrible. Quiero misericordia, mas no sacrificio. No quiero religiones. No quiero el pueblo alejado uno del otro. El católico hablando mal del cristiano.
No quiero ver el judío hablando mal del cristiano. No quiero hablar del cristiano hablando mal de los judíos. No quiero una iglesia que esté dividida. Quiero una iglesia que se levante y que se una. El eje punto perfecto es Jesucristo. Él es nuestro encuentro, el que pone el balance de todas las cosas. Porque el que vive en la ley, vive de la ley, pero no permite que el Señor venga al corazón para que sea el Espíritu Santo el que more. Y el que vive con el Espíritu Santo todo el tiempo no conoce las leyes porque piensa que pueden abolir las leyes. Pero Jesucristo, ese es el punto eje perfecto, el que pone el balance de la gravedad de la tierra. Es el que pone el balance de la creación. Para que muchos no se pierdan, mas vengan muchos o todos al Señor. No quiero divisiones. No quiero religiones. No quiero sacrificios. Quiero misericordia. Quiero paz. Quiero gozo. Quiero que conozcan el verdadero amor. Que tengan fe, que la activen, la ejecuten y puedan entender que el reino celestial está aquí juntamente con nosotros. Que no tenemos que esperar a llegar al cielo para verlo. Aquí lo podemos ver, estamos en la tierra, pero nosotros vivimos juntamente con Cristo en lugares celestiales. No hay necesidad de perecer en la carne para poder habitar allá. Una iglesia en poder. El Señor ayer me hablaba, en la iglesia tiene que levantarse. La iglesia se le fue dado poder y autoridad. La iglesia se le dio poder y autoridad. Y no la están ejecutando. ¿Por qué no la están ejecutando? Porque están preocupados por sus propios quehaceres. Pero dice el Señor, no te preocupes no te preocupes, dice la palabra. Que el día de mañana tiene sus propios problemas. Preocúpate del día de hoy, de orar, de interceder, de permitir que el Señor baje, que mande los cielos, que mande los ángeles guerreros, a que cuiden y protejan de los cristianos que están todavía predicando el evangelio, los que están siendo muertos en la carne. Hay que permitir que el fuego del Espíritu Santo baje y queme todo altar del enemigo sobre la tierra. La iglesia, dejen de estar pensando en las pequeñeces. Cuando el Señor se lo dio todo. Y si supiese qué significa misericordia, quiero y no sacrificio. No condenaráis a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día del reposo. Él es el día del reposo. Él es el día del reposo. Esta carne tendrá reposo. Pero mientras tenemos que trabajar. Mientras tenemos que enseñar verdaderamente lo que hizo Jesús sobre la tierra. Él fue nuestra guía y sigue siendo nuestra guía. Y seguirá siendo la guía de muchos, de las nuevas generaciones, hasta su llegada. No hay límites. No hay límites. En Cristo Jesús nos fortalecemos. Él nos da la gloria, la victoria. Pero quiero decirle algo, que eso no se predica en los púlpitos. El Señor no te va a librar, y se lo voy a decir claro. Va a haber proceso en su vida que era necesario para Él glorificarse en su testimonio. La diferencia es que tú vives sin Él en el proceso o con Él en el proceso. Si tienes un proceso, Él va a vivir de la mano contigo porque Él se va a glorificar contigo en el proceso y después del proceso.
no se predica eso. Dios es amor, pero es necesario que pueda quebrantar esta carne pecaminosa. Es necesario que Él nos enseñe a tener paz. Él nos enseñe a tener paciencia. ¿Cómo puede quebrantar eso el Señor en nuestra vida? Es enseñándonos. Es poniendo a veces personas difíciles en nuestros caminos. ¿Cómo verdaderamente vamos a ejercer lo que el Señor quiere que nosotros hagamos? Que tengamos paciencia, que tengamos misericordia, que nos amemos unos a los otros. Es en el fuego que usted va a ser probado. Y será limpiado y purificado como diamante brillante. Como oro polido. Escúchenme. Estamos con el Señor. Con Él en prosperidad y con Él en necesidad. Caminemos de la mano con Él, que no ha querido el Señor que nosotros estemos todo el tiempo en necesidad. El Señor quiere que tú brilles. Él te agarra de la mano para que tu pie no tropiece, para que el enemigo no pueda tomar control de ti, de tu casa y de tu familia. Pero cuando caminas con Él vas a ver la gloria, vas a ver la luz, vas a verdaderamente reconocer. Mire, el Señor me trae. Cuando Elías fue para esa casa donde había miseria de esa mujer, y él le dijo: tráeme una vasija, no tenemos que comer, tráeme harina, tráeme. Y no había nada, no había nada. El Señor me trae eso a la palabra. No sé cuál sea su necesidad. Yo no sé en estos momentos, yo no voy a tocar su sentimiento en estos momentos. Yo le vengo a hablar la palabra del Señor. Este es el tiempo de creer. Este es el tiempo de creer. Porque se lo digo yo, no, porque estamos en tiempos peligrosos y muchos perecerán si no se agarran de la mano del Señor, si no hacen su Dios, si no hacen de Jesús su Dios, su Señor, su Salvador. Iglesia, levántense. Este es el tiempo de una levantada, de una jalada de oreja. La iglesia tiene que ser levantada. La iglesia de Cristo somos a todo aquello que conocemos y reconocemos al Señor como nuestro Señor y Salvador, pero no solo eso, que creemos, sino tenemos fe. Tenemos fe. Tenemos fe de que camina con nosotros y nosotros con Él. De que en toda nuestra decisión el Señor está. Que usted tiene que venir al Padre. Preguntarle al Señor. Esperar por la respuesta. Cállese, escuche. Medite en la palabra de Dios. El Señor le va a hablar en su corazón. También una mentira que le dijeron a la iglesia, que la iglesia no podía meditar. Eso es mentira del diablo. Si te pones a leer la palabra, vas a encontrar que muchos meditaban en la palabra de Dios. Y venía revelación de lo alto. Yo vine a desenmascarar muchísima mentira que yo me he dado cuenta leyendo la palabra. Porque es fácil que la iglesia, y es fácil de que se levante aquí, siga una cadena de lo que fue enseñado, pero si usted lee la palabra se va a dar cuenta de que los escogidos, los llamados van a querer ser ¿qué? Confundidos. Pero tiene que hacer su tarea, lea la palabra, pídele al Señor revelación. Iglesia, no es difícil. No es difícil. Es mucho más fácil coger el arado con el Señor. Porque cuando queremos un ministerio, queremos trabajar para Dios, lo hacemos a veces en nuestra fuerza, no en la fuerza del Señor. Ahí es que venimos abajo y vamos cayendo, descendiendo. No con su fuerza, con la fuerza del Señor. Porque cuando vengan 3 a consejería, pastores, cuando vengan 3 y 4 en consejería con problemas, tú vas a decir: pero yo tengo lo mío, que voy a luchar con tanto problema ajeno. Pero en la fuerza del Señor, en la sabiduría de Jehová, usted va a poder darle buenos consejos, porque no es usted, es el Espíritu Santo que le va a entregar a usted para entregarle a esa familia. Y se va a poder levantar con fuerza de ahí. Y va a poder ministrar, aunque te quedes sin fuerza físicamente.
es cuando el Espíritu Santo y cuando su Espíritu está más fuerte. Cuando mengua la carne, el Espíritu se eleva y la alma se somete a lo espiritual, no a lo carnal. Amén. Así que dice el Señor, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo, y su reposo usted lo va a obtener, pero ahora hay que trabajar, porque hay muchos que están afuera perdiéndose, hay muchos que no conocen la palabra, hay muchos que necesitan ser levantados, hay muchos que necesitan ser predicados, hay muchos que se necesitan darse un abrazo. Hay muchos que tienen que decirle: Dios te ama, te creó, no para que esté en el piso, sino para que te levantes. Y yo le doy gracias, Señor, porque el Señor habla del humano, habla de la iglesia, habla de las necesidades, habla del bienestar. El Señor habla de todo. Él habla del día de reposo. El Señor te habla todo tiempo. Él te dice: óyeme, es mi palabra la que persistirá hasta el final. No palabra de hombre, no palabra de nadie, es la palabra mía. La palabra mía es la que va a seguir, y la palabra mía es la palabra completa. Es la palabra completa. No es una Biblia dividida, es una Biblia completa, que te va a enseñar a vivir en fe como Job, y te va a enseñar a vivir queriéndole a Jesús como Pedro. ¿Me entendieron? Así que levantémonos y vamos a darle gracias a nuestro Señor. He terminado con la palabra. Amén. Gloria a Dios. Gracias, mi Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Sabemos de que tú te glorificas todo el tiempo, Señor. Nos vienes a llamar y a llamarnos la atención, porque a veces somos fariseos de un lado o del otro. A veces no conocemos lo que tú tienes para nosotros, porque siempre estamos dividiendo, comparando. Señor, quita de eso de nuestras mentes, de nuestros corazones. Sabemos de que tú bendice a lo que está unido. Y la iglesia tuya, Señor, hoy se une en el nombre poderoso de Jesús. Hoy tu iglesia comienza a vivir en poder como tú la hiciste. Tú constituiste la iglesia en poder. Tu novia se prepara para cuando venga tu novio. Estamos preparando casas y familias, Señor, tu iglesia, donde sea tú que habites, Padre Santo. Sigue dándonos fuerza y sabiduría a los ministros, a los predicadores, a los maestros, dando palabra a los discípulos tuyos, Señor, estableciendo iglesias, estableciendo tu palabra, tu reino sobre la tierra, Señor. Enséñanos como el buen maestro que eres, Jesús. Lo necesitamos, Padre Santo, con tu fuerza, no con la nuestra. Te dijimos sí, y nuestro sí es un sí, Señor. Cogiendo el arado de nuestras manos y lucharla, porque nos has llamado para algo, Padre Santo. Bendito aquellos discípulos, bendito aquellos hombres y varones y mujeres de Dios que han permitido que el Espíritu Santo habite en ellos y que ellos puedan dar conforme a la voluntad de nuestro Señor. Te doy gracia, gloria y honra, Padre. Aquí estamos, Padre Santo. No nos vamos a poner invisible o ajenos a las cosas que ven nuestros ojos. Vamos a orar, vamos a clamar, Padre Santo, por lo que está moviéndose en la tierra, de lo que estamos viendo, que se está levantando el enemigo con poder, pero la iglesia también se levanta con poder, porque no hay nadie que no ha clamado a ti que no vea la victoria, porque la victoria es ganada en Cristo Jesús, que es nuestro Señor. Amén. Y lo creemos en el nombre poderoso de Jesús. La iglesia tuya se levanta, Padre. La iglesia tuya se levanta, Padre. La iglesia tuya comienza a unirse, comienza a adorar, a glorificar y a levantarse como lo que tú has puesto, Señor. Victoriosos somos sobre la tierra y sobre todos los lugares que está nuestro pie puesto.
así sea aquí o allá, pero contigo lo somos todo. En el nombre poderoso de Jesús, amén, amén y amén.